Ojo, chavales, porque en el día de hoy vamos a reaccionar a las mayores ausencias de cada Copa del Mundo. Aquellos futbolistas que, a pesar de ser unos auténticos fuera de series, no tuvieron ningún tipo de fortuna con la selección y se quedaron sin jugar un mundial. El Mundial de la FIFA es el torneo más importante del planeta, pero a él no siempre van los mejores jugadores, ya sea porque su selección no clasificó, se lesionaron o simplemente no fueron convocados. Así que en este video vamos a repasar la mayor ausencia de cada mundial, desde España 1982 hasta Norteamérica 2026. Vamos a ver qué tal. A ver, así jugadores que se me pasen por la cabeza tenemos, por ejemplo, a Karim Benzema. Benzema se perdió varios mundiales. Ibrahimovic, que te lo puso aquí en la intro. Erling Haaland, ya era de los mejores futbolistas del mundo en el último mundial de Qatar y tampoco fue. Vamos a ver a quién nos pone por aquí este señor. Comenzamos con España 1982. El mundo del fútbol esperaba ver el último baile del hombre que cambió el fútbol para siempre, Johan Cruyff. Tras maravillar el planeta en 1974 y decidir no asistir a Argentina 78 por motivos que en su momento fueron un enigma, la esperanza de ver a Cruyff en un segundo mundial renació para 1982. A pesar de tener 35 años, Johan seguía siendo el cerebro más privilegiado del fútbol, jugando para el Ajax y demostrando que su calidad estaba intacta. Sin embargo, a diferencia de otras figuras, Cruyff no se perdió la cita por una lesión de último momento o una decisión técnica. La realidad fue mucho más cruda. Países Bajos simplemente no clasificó. En un grupo eliminatorio durísimo junto a Bélgica y Francia, la naranja mecánica llegó a la última jornada. Coño, tío, vaya clickbait que me ha hecho. Yo pensaba que se me había quedado fuera por amenazas. Que esto antes ocurría muchísimo, ¿no? Que a los mejores jugadores de cada selección los amenazaban, organizaciones criminales para que no jugaran y tal. Pero no, simplemente que no se metieron, ¿no? Vaya puto desastre, tío, que una selección como Holanda no se te clasificó a una Copa del Mundo. También es cierto que antiguamente había mucho menos cupos que a día de hoy. Jornada con vida, solo necesitaban un empate ante los franceses para sellar su pase. Mira lo que era este grupo para clasificarte al Mundial. Bélgica, Francia, Irlanda, Países Bajos y Chipre. A ver, Chipre lógicamente consiguió 0 puntos, pero porque es que mira el resto de selecciones. Aquí yo sí que creo que Holanda debería de haber quedado por encima de Irlanda. Creo que tienen muchísima mejor plantilla, mucha más historia, pero sí que es verdad que hizo una mala clasificatoria y nos acabaron metiendo. Pero el equipo neerlandés, ya sin la frescura del fútbol total, cayó 2-0. Con esa derrota, Johan Cruyff se despidió de la selección definitivamente. Joder. Otras ausencias en España 82 fueron los también holandeses Ruud Krul y Johan Eskens, el irlandés Liam Brady, el austriaco Hans Krankel y el alemán Bernd Schuster. Para el Mundial de México Bernd Schuster creo que es de los pocos futbolistas de la historia del deporte que han pasado por Real Madrid, Fútbol Club Barcelona y Atlético de Madrid. En 1986, la ausencia que más le dolió al fútbol fue la de un joven que estaba empezando a dominar Europa con goles imposibles, Marco van Basten. Con apenas 21 años, el delantero del Ajax había ganado la bota de plata europea en esa misma temporada, ¿Y por qué no tras jugó? anotar 37 goles en la liga neerlandesa. El mundo estaba ansioso por ver el debut mundialista del heredero de Cruyff, pero el destino tenía otros planes. Por lesión. Al igual que sucedió 4 años antes, la selección de Países Bajos no logró superar el proceso eliminatorio, aunque... Tío, pero qué pecho fría que es la selección de Holanda. No puede ser, hermano, que se quedaran 2 años seguidos sin mundial. Bueno, 2 mundiales seguidos, ¿no? Esta vez la caída fue mucho más dramática. En su grupo compartido con Hungría, Austria y Chipre, los neerlandeses apenas pudieron rescatar el segundo lugar, lo que los obligó a jugar un repechaje debido a muerte ante Bélgica, donde por la regla del gol de visitante, Países Bajos quedó fuera y Marco van Basten se quedó sin conocer México. Las dos veces seguidas los eliminó Bélgica. En la fase de grupos Bélgica clasificó en vez de Países Bajos, sí que es cierto que estaba Irlanda de por medio, y aquí los echó Bélgica en el repechaje. Es una de las ausencias más irónicas de la historia, ya que solo 2 años después, ese mismo Van Basten lideraría a su selección a ganar la Eurocopa 1988. La no clasificación de Países Bajos a México 86 también dejó sin mundial a Frank Rijkaard y Ruud Gullit. Otros que no jugaron el mundial fueron Hostia, pero Ruud Gullit es una barbaridad, que se quedara sin Copa del Mundo. Antonín Panenka de Checoslovaquia, Bernd Schuster de Alemania y Mark Hughes y Jan Rush, que no lograron clasificarse con Gales. Hablábamos con Italia 90, donde la ausencia más estrepitosa no se debió a una pierna rota o un mal rendimiento en la cancha, sino a un escándalo administrativo que dejó fuera el mejor delantero del mundo en ese momento, Hugo Sánchez. El pentapichichi llegaba a la cúspide absoluta de su carrera, acabando de ganar su 5º trofeo al máximo goleador en España. Hugo no solo era un goleador, era un ícono que realizaba remates acrobáticos que nadie más
más se atrevía a intentar. ¡Qué locura! Sin embargo, el sueño de ver a Hugo Sánchez liderar a México en suelo italiano se desmoronó por el polémico caso de los cachirules. La FIFA castigó a la selección mexicana con una suspensión de 2 años de cualquier competencia internacional tras descubrirse que habían alineado jugadores que superaban la edad permitida en un torneo juvenil. Esa sanción fue un golpe devastador para la generación dorada de México, pero especialmente para Hugo, quien se encontraba en el mejor momento de su carrera. Además de Hugo Sánchez, otros que se perdieron en el mundial fueron Eric Cantona, Laurent Blanc y Jean-Pierre Papin de Francia. Joder, vaya ausencias, Michael Laudrup de Dinamarca. ¡Qué locura, hermano! Ian Roche de Gales y Josh Weah de Liberia. Weah representaba a Liberia. Liberia es muy complicado que se meta a una Copa del Mundo a pesar de que tengan un Balón de Oro, ¿no? Si en 1986 su ausencia fue por una eliminación, para Estados Unidos 94 la historia de Marco Van Basten fue una de las más tristes que ha visto el fútbol. El mundo entero esperaba ver al mejor delantero del mundo en su plenitud, buscando redimirse tras el flojo papel de su selección en el mundial anterior. Van Basten no solo era el mejor delantero de la época, sino que ya tenía 3 balones de oro y era el líder absoluto del equipo neerlandés que llegaba como uno de los grandes favoritos. 3 balones de oro, tío, se diese pronto, Sin embargo, el destino fue cruel. Con una serie de lesiones en su tobillo derecho y cirugías que no salieron bien, lo habían mantenido alejado de las canchas durante prácticamente todo el año previo al torneo. A pesar de los esfuerzos desesperados por recuperarse y del deseo del seleccionador por esperarlo hasta el último momento, el tobillo de Van Basten no mejoró. Con solo 28 años tuvo que aceptar la realidad. No solo se perdería el mundial, sino que su carrera profesional estaba llegando a su fin. La ausencia de Van Basten en Estados Unidos 94 cambió por completo el panorama del torneo. Países Bajos dio pelea y llegó a cuartos de final, donde cayó en un partido épico contra Brasil, pero la sensación general fue que con su máximo goleador el resultado pudo ser muy distinto, pues además de Van Basten, Ruud Gullit tampoco asistió al mundial. Otras ausencias notables fueron Eric Cantona y Didier Deschamps de Francia, Paul Gascoigne y Alan Shearer de Inglaterra, Michael Laudrup de Dinamarca y Josh Weah de Liberia. El mundo del fútbol. A Laudrup y a Weah te los meten en todos los años porque sus selecciones no se meten nunca al mundial. Qué puta locura, tío. Se frotaba las manos ante la posibilidad de presenciar la dupla más aterradora de todos los tiempos. La Rorro, Romario y Ronaldo estaban listos para incendiar Francia 98. Romario venía de ser el héroe en el mundial de 1994 y con 32 años de edad mantenía ese instinto asesino que hacía temblar a cualquier defensa. Todo se derrumbó en una conferencia de prensa que quedó marcada por las lágrimas. Una importuna lesión muscular en la pantorrilla puso en duda su participación a pocos días del debut. Mientras Romario juraba que llegaría a tiempo para los partidos decisivos, el técnico perdió la paciencia y decidió cortarlo de la lista definitiva. La imagen de Romario llorando ante los micrófonos, sintiéndose traicionado y despojado de su último gran escenario. A ver, esto es parecido a la situación que está viviendo Neymar. Sí que es verdad que Neymar pues no está lesionado a día de hoy. Fíjate que lleva 3-4 temporadas donde se te lesiona cada semana, pero a día de hoy está bien en cuanto a físico se supone. Y puede ser que en esta, que debería ser su última Copa del Mundo, no vaya convocado tampoco, Escenario fue el primer gran golpe para una selección brasileña que parecía invencible. Sin su socio en el ataque, Ronaldo cargó con toda la presión del favoritismo, un cargo que terminó pasándole factura en la extraña final contra Francia. Muchos se preguntaron si hasta hoy la historia del Stade de France habría sido distinta con la frialdad de Romario frente al arco de Barthez. Sí. Otros que se perdieron ese mundial fueron Eric Cantona de Francia. La duda que tengo yo con Cantona es: ¿este tío alguna vez ha jugado un mundial? Se ha perdido 3 mundiales consecutivos el pavo. ¿Este tío alguna vez ha jugado? Ryan Giggs de Gales, Fernando Redondo de Argentina, Gianfranco Sola de Italia, Alen Boksic de Croacia y Pep Guardiola de España. La selección inglesa de 2002 llegaba a Corea-Japón con la etiqueta de la generación dorada, y el motor principal de esa ilusión era un joven Steven Gerrard. Con 22 años, el capitán de Liverpool se había convertido en el dueño absoluto del medio campo británico, aportando una potencia, despliegue y llegada de gol que pocos jugadores podían igualar. Tras su exhibición en el histórico 5-1 contra Alemania en las eliminatorias, todo el país confiaba en que Stevie G sería el factor diferencial para devolverle la gloria a los Tres Leones. El destino, sin embargo, le jugó una mala pasada en el último partido de la temporada con su club. Gerrard venía arrastrando problemas persistentes en la ingle, y tras un choque en el último partido de la temporada, el dolor se volvió insoportable. Lo que parecía una molestia manejable terminó en una cirugía de emergencia apenas semanas antes del inicio de la Copa del Mundo. La noticia fue un balde de agua fría para el técnico Sven-Goran Eriksson, quien tuvo que ver cómo su pieza más dinámica se quedaba en Inglaterra, mientras el resto del equipo viajaba hacia Asia. Inglaterra terminó cayendo en cuartos de final ante Brasil, en un partido donde la falta de energía y creatividad en el centro del campo fue evidente. En Corea-Japón 2002 también nos perdimos de ver a Robert Pires con Francia, a Emerson y a Romario con Brasil, a Roberto Baggio con Italia, a Juan Román Riquelme y a Javier Saviola con Argentina, a Ryan Giggs con Gales y a Roy Keane con Irlanda. África vivía su época dorada en el fútbol europeo, y a la cabeza de esa revolución estaba Samuel Eto'o. El camerunés llegaba al 2006 consagrado como el mejor delantero del planeta. Tras haber ganado todo con el Barcelona y terminar como máximo goleador en España, el león indomable era pura electricidad y eficacia, un jugador que no solo corría el espacio, sino que definía con una frialdad que asustaba.
¿Ustedes creen, amigos, que Samuel Eto'o es el mejor futbolista africano de la historia? Yo creo que sí, ¿eh? Estaría bastante a la par. Yo creo que con Mohamed Salah, Sadio Mané, yo creo que también te puede competir. Además, después de esta segunda Copa África que te ha ganado. Pero yo creo que todo está por encima de los dos, ¿eh? Era el momento perfecto para verlo explotar en un mundial en su plenitud física, pero la tragedia deportiva de Camerún se cocinó en un solo minuto de drama. La ausencia de Eto'o en Alemania no fue por una lesión, sino por un penal agónico que se estrelló en el poste. En la última jornada de las eliminatorias africanas, Camerún necesitaba vencer. Las eliminatorias africanas, chavales, de clasificación para el mundial y tal, son las más complicadas que hay en el mundo. Fíjate que estas últimas de todas se supone que eran las más sencillas porque han habido muchos más cupos en el mundial y tal. Hemos pasado de 32 selecciones a 48 y aún así se han quedado fuera Camerún y Nigeria. Ser Egipto en casa para clasificar. En el último suspiro del partido, con el marcador empatado, los leones tuvieron la oportunidad de oro desde los 11 pasos. Eto'o curiosamente no pateó, fue Pierre Gomez quien asumió la responsabilidad y falló. Esa falla significó que el mejor jugador africano se quedaría fuera de la cita más importante del año. Alemania 2006 faltó una de las grandes figuras, pero además de Samuel Eto'o también faltó Christian Vieri, Paulo Maldini con Italia, Ryan Giggs con Qué mala suerte la de Maldini, tío, ¿eh? No va a un mundial y lo ganan, tío. Gales, Djibril Cissé y Robert Pires con Francia, Roy Keane con Irlanda, Edmilson con Brasil y Juan Sebastián Verón y Javier Zanetti con Argentina. Zlatan Ibrahimovic llegaba al 2010 como el nombre que abarcaba todas las portadas del mercado tras su mediático fichaje por el Barcelona. Era el delantero total. El mundo del fútbol estaba ansioso por ver si el sueco podía trasladar su dominio en las ligas europeas al escenario de Sudáfrica, pero Suecia se selló con una realidad muy dura durante la clasificación. En un grupo eliminatorio sumamente parejo, los suecos no pudieron mantenerle el pulso ni a Dinamarca ni a Portugal. La derrota clave en Copenhague dejó a Zlatan sin margen de error. Siempre Portugal dejando a Ibrahimovic fuera de las copas del mundo, ¿eh? Ustedes se dan cuenta. Y aunque pelearon hasta la última jornada, Suecia terminó en un tercer lugar que ni siquiera les dio derecho al repechaje. Ver a un Ibrahimovic en su plenitud física, con 28 años y recién coronado campeón en España, fuera del mundial, fue un golpe estético para el torneo. Zlatan mismo lo resumiría años después con su estilo característico: un mundial sin mí no vale la pena verlo. Otros que se perdieron en el mundial de Sudáfrica fueron Esteban Cambiaso y Javier Zanetti para Argentina, Antonio Cassano y Francesco Totti de Italia, David Beckham y Rio Ferdinand de Inglaterra, Michael Essien de Ghana, Peter Cech de República Checa, Michael Ballack de Alemania y Ronaldinho de Brasil. Madre mía, tú las ausencias de ese mundial, ¿eh? El mundo del fútbol se paralizó en enero de 2014 cuando Radamel Falcao cayó al césped durante un partido de la Copa de Francia. Lo que me dolió lo de Falcao no tiene sentido, ¿eh? Era el mejor delantero del mundo en ese momento. Tigre no solo era un delantero más, era en ese momento el mejor 9 del planeta, un depredador de área que venía de destrozar defensas en el Atlético de Madrid y de liderar el renacimiento de la selección colombiana. Colombia regresaba a un mundial y lo hacían con el estandarte de un goleador que parecía infalible de cabeza. Una rotura de ligamento fue el diagnóstico que inició una carrera contra el tiempo que mantuvo en vilo a todo un país. Falcao se convirtió en el protagonista de una novela nacional, documentando su recuperación y alimentando la esperanza de llegar a Brasil. Sin embargo, a pocos días del inicio del torneo, el propio Radamel anunció en rueda de prensa que no estaba en condiciones de competir al máximo nivel. Colombia perdía a su capitán y máximo ídolo a días del mundial. Aunque James Rodríguez tomó el relevo y llevó a Colombia una participación histórica, siempre quedará la duda de qué habría pasado si ese equipo hubiese contado con Falcao en su mejor versión. Lo que hubiera sido la selección colombiana en el año 2014 con James Rodríguez en su prime y Falcao en su prime. Otras ausencias en Brasil 2014 fueron Zlatan Ibrahimovic con Suecia, Frank Ribéry con Francia, Gareth Bale con Gales, Robert Lewandowski con Polonia, Carlos Tevez con Argentina, Marco Reus con Alemania, Nemanja Vidic con Serbia y Peter Cech con República Checa. También ausencias muy potentes aquí, ¿eh? La imagen de Gianluigi Buffon llorando frente a las cámaras tras el empate contra Suecia fue lo más triste para una era dorada. El Mundial de Rusia 2018 se perfilaba como la cita histórica donde Gigi se convertiría en el único jugador en la historia en disputar 6 copas del mundo, un récord que parecía destinado a su leyenda. Con 39 años, el capitán italiano seguía siendo uno de los mejores porteros del planeta. Incluso en 2017 recibió el debes de la FIFA como el mejor portero del año. Sin embargo, el colapso de la Azzurra fue total. En un proceso eliminatorio lleno de dudas, Italia terminó en segundo lugar de su grupo y se vio obligado a jugarse el boleto en un repechaje dramático. Es que lo de Italia no ha tenido ningún tipo de sentido estos últimos 3 mundiales. Es que le han tenido que echar una maldición o algo. El sueco resistió en Milán y el gol que Italia necesitaba nunca llegó. Por primera vez en 60 años, la tetracampeona del mundo se quedaba fuera de la fiesta grande. Además de Buffon, Giorgio Chiellini, también de Italia, Alexis Sánchez y Arturo Vidal de Chile, Gareth Bale de Gales, Mauro Icardi de Argentina, Arjen de Países Bajos, Karim Benzema de Francia, Dani Alves de Brasil y Zlatan Ibrahimovic de Suecia tuvieron ¡qué burrada! ¡Qué locura estas ausencias, que mirar el mundial por televisión! Tras años de ausencia, Karim Benzema había regresado a la selección de Francia. El gato acaba de ganar el Balón de Oro apenas unas semanas antes de
aquí tuvo mucha mala suerte Benzema, El torneo, Francia, la campeona defensora, se presentaba con una delantera de miedo, la velocidad de Mbappé con la capacidad asociativa de un Benzema que estaba en el pico más alto de su carrera. Sin embargo, la maldición de las lesiones que azotó al plantel francés alcanzó su punto más crítico en el entrenamiento previo al debut. Un desgarro muscular obligó a Karim Benzema a abandonar la concentración, lo que debe hacer su gran redención mundialista y la oportunidad de coronar su Balón de Oro con una Copa del Mundo se sumó en un instante. El mundo se quedó sin ver al mejor jugador del año en el escenario para el que se había estado preparando durante años. Aunque el equipo de Deschamps logró llegar a la final, siempre quedará la duda de cuánto habría cambiado la historia en esa final si Francia hubiese contado con el actual Balón. Claro, tú imagínate en esta final de la Copa del Mundo si en vez de estar Kolo Muani llega a estar Karim Benzema en su prime. Yo creo que algo te hubiera cambiado la cosa, ¿no? De oro. Otros jugadores que no estuvieron en Qatar 2022 fueron N'Golo Kanté, ¿verdad que no estuvo? Kanté de Francia, Mohamed Salah de Egipto, Erling Haaland de Noruega, Sadio Mané de Senegal, Jan Oblak de Eslovenia, Gianluigi Donnarumma y Marco Verratti de Italia, Luis Díaz de Colombia y Sergio Ramos de España. Finalmente terminamos con la mayor ausencia de Norteamérica 2026, Gianluigi Donnarumma, el mejor portero de Es Gianluigi Donnarumma la mayor ausencia del mundial. Me parece rarío. Vamos a ver el resto de ausencias también, el mundo. ¿no? Uno de los capitanes y referentes absolutos de la selección italiana se perderá el mundial. Tras haber sido el MVP de la última Champions ganada por el PSG, el mundo esperaba que 2026 fuera por fin Del propio Paris Saint-Germain, Vicha Kvaratskhelia. el debut mundialista del heredero de Buffon. Sin embargo, Italia volvió a quedar fuera. En un grupo eliminatorio que parecía controlado, Italia tropezó en los momentos clave, sufriendo derrotas inesperadas ante Noruega, que los condenaron nuevamente al repechaje. En una final dramática contra Bosnia, los penales, esa misma instancia que encumbró a Donnarumma en Wembley, se convirtió en su verdugo. A pesar de su imponente figura bajo los 6 palos, Italia no pudo evitar el fracaso, quedando fuera de su tercera Copa del Mundo de forma consecutiva. Ver un mundial sin el mejor portero de la nueva generación es un golpe durísimo para el espectáculo. Donnarumma llegará a los 30 años sin haber pisado jamás el césped de una Copa del Mundo. Eso es una barbaridad de datos, tío, Además de Donnarumma, los italianos Varela, claro, y aquí toda la selección italiana, Varela, Bastoni, Tonali. Nicolo Varela y Alessandro Bastoni se perderán el mundial. Vicha Kvaratskhelia de Georgia, Víctor Osimhen de Nigeria, Dominik Szoboszlai de Hungría, Robert Lewandowski de Polonia, Brian Mbeumo de Camerún, Hugo Ekitike de Francia y muy probablemente Neymar con Brasil. Uy, estas últimas semanas ha estado sonando que puede ser, puede ser que Neymar vaya al mundial. Pero sí, lo más probable es que se lo pierda, Esto es todo por el video de hoy. Muy buen videíto. Ya saben que si les ha gustado, amigos, pueden dar su like y suscribirse al canal. Hasta otra. Y adiós, nos vemos. Descansen por ahí.